Saludos, estimados estudiantes y futuros ingenieros. Soy el profesor Francisco Barrera García y en este video que lleva por título División de polinomios, hablaremos de lo siguiente. Iniciaremos dando la definición de la división de polinomios, después hablaremos del algoritmo de la división, enunciaremos dos teoremas importantes que son el teorema del residuo y el teorema del factor. Y terminaremos este video hablando de la división sintética. A lo largo del video vamos a mostrar dos ejercicios con los cuales vamos a ilustrar el proceso de división de dos polinomios. En el primero de ellos vamos a mostrarlo de manera tradicional, como se dividen dos polinomios en forma tradicional, y el segundo ejercicio lo haremos a través de la división sintética. Bien, demos inicio pues a este video. División de polinomios. Y esto que está aquí es la definición. Vamos a leerla. Sean p de x y g de x dos polinomios con g de x diferente de 0. Este tiene que ser diferente de 0. La operación p de x entre g de x se define como, y esta es la definición de la operación división. Dice que p de x entre g de x es igual a un polinomio q de x más r de x entre g de x. Bueno, resulta que cuando se dividen dos polinomios, el resultado no es solo un tercer polinomio, sino que cuando se dividen dos polinomios, resulta que lo que obtenemos como resultado no es uno, son dos polinomios. Este, q de x llamado cociente, y un segundo polinomio, r de x llamado residuo. Bueno, este proceso de división o esta definición de división también se usa de esta manera que está aquí expresada. La división de polinomios, que esto es lo más usual porque esto es lo que usamos cuando dividimos números. Tenemos aquí que el que se pone dentro del símbolo de división es el dividendo, p de x es el dividendo. Aquí está, p de x el dividendo, que es este. El que está fuera de la casita, g de x, le llamamos divisor, que es este con el cual estamos dividiendo, g de x. Y los dos polinomios resultantes, o los dos polinomios que obtenemos como resultado. El q de x, que llamamos cociente, y el r de x, que llamamos residuo. Dividendo, divisor, cociente y residuo. En este caso, dividendo, divisor, cociente y residuo. Bueno, antes de pasar a mostrar el ejercicio de cómo se dividen dos polinomios, hablaremos un poquito de los grados de los polinomios que se dividen p de x y g de x. Resulta que debemos de cuidar que el polinomio del dividendo, el polinomio del de arriba, sea de grado mayor o igual que el grado del divisor, del polinomio del de abajo. Cuando este polinomio p de x es de grado mayor o igual que el polinomio g de x, entonces el proceso de operación, división, se puede realizar y eso quiere decir que la división garantiza que existen estos dos polinomios, el q de x y el r de x. Cuando el grado del numerador del polinomio de arriba es mayor o igual que el grado del denominador del polinomio de abajo, del divisor. ¿Qué pasa cuando es al revés? Que este polinomio g de x sea de grado mayor que el polinomio p de x. Bueno, pues cuando sucede eso, sí se puede realizar la operación división, mas sin embargo el resultado no es los dos polinomios que esperamos, q de x y r de x. Resulta que cuando el grado de este polinomio es mayor que este, el proceso de división, el proceso de la operación, es un proceso que no termina y el resultado entonces es una suma infinita de términos. Es decir, se obtiene una serie, que no es el caso de este video porque las series todavía no se han estudiado y por lo tanto ese caso en donde el grado del polinomio de abajo sea más grande que el grado del polinomio de arriba, no lo vamos a tocar.
Solamente vamos a ilustrar y vamos a ejemplificar el caso en donde el polinomio p de x es más grande que el grado del polinomio g de x. Pero bueno, ya especificamos que el proceso sí se puede realizar en ambos casos. Vamos al ejemplo. Nos dice el ejercicio, sean p de x y es un polinomio de cuarto grado, g de x es un polinomio de primer grado y nos piden obtener p de x entre g de x. Bueno, antes de iniciar con la operación división, nos damos cuenta que el polinomio p de x, que es de cuarto grado, carece de un término, de una potencia, y esa potencia es la potencia cuadrática. No tiene término cuadrático. Bueno, cuando se realiza la división de dos polinomios, es muy importante mantener ordenado al polinomio dividendo, p de x, en potencias decrecientes de la variable. Cuando una potencia o más no aparecen en el polinomio, entonces dichas potencias se deben de colocar con coeficiente cero, como lo estamos haciendo aquí con el término cuadrático que no aparece en p de x. Si fueran más potencias además del término cuadrático, todas ellas se tienen que poner con coeficiente cero. ¿Es indispensable hacerlo? No. Es conveniente hacerlo porque eso nos simplifica el proceso de división y nos evita cometer errores. Por eso es conveniente colocar las potencias faltantes con coeficiente cero. Bueno, ya que tenemos aquí el dividendo colocado, ordenado en potencias decrecientes de la variable, entonces vamos a proceder a la operación división. Esta operación se realiza de la misma forma que cuando dividimos dos números enteros. Es el mismo proceso, pero aquí es un proceso que en lugar de números manejamos expresiones algebraicas, polinomios. ¿En qué consiste el proceso? Bueno, lo que tenemos que hacer es colocar en el cociente, en la parte de arriba, el mismo término que aparece en el dividendo, el primero de ellos, el mismo lo vamos a colocar arriba, pero restándole a este término el grado del divisor. Como el divisor en este caso es de primer grado, de grado 1, entonces voy a colocar en el cociente este mismo término, pero con un grado menor. En este caso sería x cúbica, porque aquí es de cuarto grado, este es de primer grado, y entonces sería un grado menor, x cúbica. Bien, ya que tenemos definido este término, lo que voy a hacer es multiplicar el x cúbica por los dos términos del divisor, y los voy a escribir acá abajo. Pero cuando se realiza una división de números, lo que hacemos es restar aquí. Y para evitar la resta, entonces voy a cambiar de signo el resultado del producto de este por estos dos, y en lugar de restar voy a sumar. Eso se hace porque estoy cambiando de signos. En lugar de restar voy a sumar porque voy a cambiar de signos directamente el producto. Procedemos entonces. X cúbica por x, x cuarta. Y la cambiamos de signo, me queda menos x cuarta. La coloco abajo del término semejante, x cuarta. Luego x cúbica por 1 me da x cúbica positiva y al cambiarlo de signo me queda menos x cúbica. Coloco este término debajo del término semejante, el x cúbica. Como ya cambié de signo, en lugar de restar voy a sumar. Las potencias cuartas se simplifican, queda 0, no lo escribo. Y aquí le resto a 2x cúbica, una vez x cúbica y me queda x cúbica que tengo aquí. Ya obtuve el primer paso de la división. Ahora lo que tengo que hacer es del dividendo, bajo el siguiente término, en este caso es 0x cuadrada, y coloco este término a la misma altura del resultado de la suma que acabamos de realizar. Aquí está. Bien, seguimos el proceso. Ahora lo que tenemos que hacer es tomar este término, escribirlo arriba igual, pero de un grado menor. Como tengo x cúbica aquí, arriba escribo x cuadrada y repito el proceso. Multiplico por los términos de acá y los cambio de signo.
Nos queda entonces x cuadrada por x, x cúbica, positiva, cambiada de signo, menos x cúbica. X cuadrada por 1, x cuadrada. Al cambiarlo de signo me queda menos x cuadrada y realizamos la suma aquí indicada. Las x cúbicas se simplifican y la suma de estos dos términos es menos x cuadrada. Bajo el siguiente término del dividendo, menos 3x, y lo coloco a la misma altura del resultado de la suma. Aquí está. Siguiendo con el mismo proceso que es repetitivo, voy a colocar este mismo término arriba, pero de un grado menor. Menos x cuadrada, entonces arriba escribo menos x. Este menos x lo multiplico por estos dos términos y voy a colocarlos aquí, pero con signo cambiado. Veamos. Menos x por x, menos x cuadrada. Cambiado de signo, x cuadrada. Menos x por 1, menos x. Y si lo cambio de signo, queda más x. Y lo coloco aquí. Sumo esto que está aquí indicado, los términos cuadráticos se simplifican y la suma de estos dos términos me queda menos 2x. Bajo el siguiente término del dividendo, el 2, que es el último, y lo coloco a la misma altura del resultado de la suma. Aquí está el 2. Este es este. Ahora tomo este término, lo coloco en el cociente arriba, pero con un grado menor. Como este polinomio es de grado 1, este término es de grado 1, arriba sería de grado 0, es decir, solo escribo el menos 2. Y repito el proceso, este menos 2 lo multiplico por los dos términos del divisor y los coloco aquí cambiados de signo. Menos 2 por x, menos 2x, cambiado de signo, más 2x. Menos 2 por 1, menos 2, cambiado de signo, más 2. Y ahora voy a realizar esta suma. Los términos de x se simplifican y 2 más 2 es 4. Observo que el grado del polinomio que obtuve ya es menor que el grado del polinomio divisor. Este es de grado 0, este es de grado 1. Eso quiere decir que ya terminé con el proceso de división. Y ya obtuve entonces los resultados que yo esperaba. Un polinomio llamado cociente y otro polinomio llamado residuo. El cociente y el residuo. ¿Cómo expresamos el resultado de la división? Pues lo vamos a hacer como dice la definición. Veamos la definición, vamos a recordarla. Aquí está. Esta es la forma de expresar el resultado. P de x entre g de x, dice la definición. Eso va a ser igual al cociente q de x más lo que obtuviste de residuo r de x dividido entre el mismo divisor. Cociente y residuo dividido entre el divisor. Bueno, vamos a nuestro ejercicio. P de x entre g de x, P de x entre g de x es igual al cociente. Este polinomio que está aquí es justamente el cociente. Todo esto es exactamente esto. Este es q de x, mi cociente. ¿Cuál es el residuo? 4. Ese residuo, dice la definición, divídelo entre el divisor. ¿Cuál es nuestro divisor? G de x. Y g de x vale x más 1. Por eso queda dividido el 4 entre x más 1. Y este es el resultado de la división de p de x entre g de x. El cociente más el residuo dividido entre el divisor. Muy bien. Bueno, pues vamos a seguir con el video y ahora hablaremos del algoritmo de la división. El algoritmo de la división en realidad no es otra cosa más que una forma diferente de expresar la división de dos polinomios. Vamos a leer. Dados dos polinomios, p de x y g de x, con g de x diferente de 0, existen dos polinomios únicos, q de x y r de x, tales que p de x es igual
a q de x por g de x más r de x. Este es el algoritmo de la división. El algoritmo de la división lo que nos dice es garantiza la existencia de estos dos polinomios, tales que estos dos polinomios multiplicados y sumados de esta forma me dan el dividendo. ¿De dónde sale esta expresión? Bueno, pues de la definición de división que ya hablamos de ella, que aquí la puse en el recuadro este amarillo. Esta es la definición de división de dos polinomios. ¿Qué pasa si en ambos lados de esta igualdad, en ambos lados, multiplico por g de x? Aquí voy a multiplicar por g de x y todo este término también lo voy a multiplicar acá por g de x. Si yo aquí multiplico del lado izquierdo de la igualdad por g de x, esta g de x con esta g de x se simplifica y solo queda p de x, que es esto que está aquí. Ahora, si del lado izquierdo de la igualdad, aquí en la definición, multiplico por g de x, me quedaría q de x por g de x, que es esto que está aquí indicado. Y al multiplicar este término por g de x, esta g de x que tengo aquí multiplicando con la que divide se simplifica y me queda solamente r de x. Es decir, el algoritmo de la división proviene de la definición misma de división de dos polinomios. Y el algoritmo de la división lo que nos hace es garantizar la existencia de estos dos polinomios, del cociente y del residuo. Y estos dos polinomios son tales que el dividendo puede ser expresado de esta forma. Dice aquí, donde el grado del residuo tiene que ser menor que el grado del dividendo de g de x. O bien el grado del residuo puede ser, más bien el polinomio residuo debe ser 0 y en ese caso, ya decíamos, no tiene grado asociado. Bueno, ese es el algoritmo de la división. Vamos a leer lo que dice aquí. Cuando al efectuar la división de dos polinomios se tiene que el residuo es igual a 0, entonces se dice que p de x es divisible entre g de x. O también se dice que g de x es un factor de p de x. Esto es, aquí está, p de x expresado como el producto de dos factores. Uno de ellos el cociente, q de x, y otro de ellos el divisor, g de x. A ver, vamos a entender esto que nos están diciendo aquí. Dice que cuando el residuo de la división, el residuo de la división, es igual a 0, si en lugar de r de x sustituyo 0, pues 0 entre lo que sea, este polinomio, lo que valga g de x, pues me va a dar 0. Cuando el residuo es 0, entonces el resultado de la división solo es q de x. Esto se elimina porque se hace 0. Si solo tengo como resultado de la división q de x, entonces este polinomio g de x lo puedo pasar multiplicando aquí, que es lo que tengo aquí expresado. Q de x por g de x. Este polinomio multiplica a q. Aquí está. Ahora, cuando el residuo de la división resulta ser 0, dice aquí, entonces se dice que p de x es divisible entre g de x. Si el residuo es 0, entonces p de x es divisible entre g de x. O también podemos decir que g de x es un factor de p de x, porque p de x lo puedo expresar como el producto de estos dos factores. Un factor, pues es g de x. Por eso podemos decir que si el residuo es 0, entonces g de x es un factor de p de x. Estos conceptos los vamos a generalizar a través de estos dos teoremas. El teorema del residuo y el teorema del factor. Dice, vamos a leerlos. Dice el teorema del residuo que al dividir un polinomio p de x
entre otro de la forma x menos a, el residuo de la división es p de a. A ver, quiere decir que si yo voy a dividir este polinomio p de x entre otro de primer grado que tiene esta forma, dice el teorema, entonces el residuo de la división lo puedes obtener simplemente evaluando al polinomio p de x con este valor de a. El teorema del residuo entonces nos permite calcular el residuo de la división al evaluar el polinomio con este valor de a. Eso es lo que establece el teorema del residuo. Puedo calcular el residuo de la división al evaluar el polinomio p de x con el valor de a que aquí tenemos. Bien, el teorema del factor. Este teorema del factor es en realidad una consecuencia del teorema del residuo. El teorema del residuo, más que lo importante es que nos permita calcular residuos. Lo más importante del teorema del residuo es en realidad una consecuencia de él, y es este teorema, el teorema del factor. ¿Qué dice este teorema del factor? Un polinomio p de x es divisible entre x menos a si y solo si p de a es igual a 0. Bueno, ¿qué interpretamos de este teorema? Acuérdense que al evaluar el polinomio en a, lo que estamos obteniendo es el residuo de la división. El teorema del factor entonces nos establece que si el residuo de la división es igual a 0, entonces podemos decir que este polinomio es divisible entre este polinomio de acá. O bien podemos decir que este polinomio es un factor de p de x. Bueno, a ver, vamos a dar un repaso de estos dos teoremas. El teorema del residuo nos permite calcular el residuo de la división evaluando el polinomio p de x con este valor de a. El teorema del residuo, eso es lo que nos garantiza una forma alternativa para calcular el valor del residuo. Y una consecuencia importante de este teorema es el teorema del factor, en donde nos dice que si el residuo de la división es igual a 0, eso implica que el polinomio p de x es divisible entre x menos a. O bien podemos decir que el polinomio x menos a es un factor del polinomio p de x. Eso es lo que establece este teorema del factor, y es lo importante de estos dos teoremas. Ahora vamos a pasar a hablar de la división sintética. Dice, división sintética se utiliza para dividir un polinomio cualquiera p de x entre otro de la forma x menos a. Es decir, la división sintética solo la podemos utilizar para dividir un polinomio cualquiera entre otro que tenga la forma x menos a. Y aquí lo tenemos expresado, un polinomio cualquiera p de x entre otro, pero que tenga la forma x menos a. Es decir, debe ser un polinomio de primer grado en donde el coeficiente de la x debe ser 1. P de x es un polinomio cualquiera dividido entre otro de la forma x menos a. En ese caso, y solo en ese caso, es factible utilizar la división sintética. Bueno, aquí tenemos un ejemplo. Dice aquí, por ejemplo, si p de x es igual a este polinomio de tercer grado que tenemos aquí escrito, y que el polinomio x menos a sea pues este término x más 3. Si yo quiero dividir estos dos polinomios, entonces puedo utilizar la división sintética. ¿Cómo se divide a través de división sintética? Bueno, lo que se hace es, el símbolo que se utiliza es este de aquí, estas líneas más oscuras, es el que representa a la división sintética. No es la única forma, hay otras formas alternativas.
Los libros de texto traen, además de esta que yo muestro aquí, otras alternativas para hacer la división sintética. En esencia es lo mismo, pero cambia la forma en donde se coloca este número, donde se coloca el residuo, etcétera, etcétera. Entonces, pero tenemos que elegir una de ellas. Yo elegí esta porque esta forma que estoy mostrando aquí es congruente con los libros de texto que nosotros llevamos de álgebra. Es congruente. Esta forma es la misma que se utiliza en esos libros. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? La división sintética tiene 3 renglones. 1, 2 y 3. En el primer renglón, en este, vamos a colocar los coeficientes del dividendo, los coeficientes de P de X. Este es el dividendo. Observamos el dividendo y sus coeficientes son 4, escribimos aquí, 2, lo escribimos aquí, menos 1, lo escribimos aquí, y 1, lo escribimos acá. Si fuera el caso de que el dividendo careciera de una potencia, entonces colocamos dicha potencia con coeficiente 0 y tenemos que darle lugar en la división sintética. Vamos a respetar el orden de las potencias y si falta un término, colocamos un 0. Si faltan 2 términos, colocamos los ceros correspondientes de tal forma que aquí tenga los coeficientes del dividendo, pero ordenado en potencias decrecientes de la variable y con ceros si es que falta una potencia. Como aquí no nos falta ninguna, pues lo colocamos los mismos coeficientes, 4, 2, menos 1 y 1, 4, 2, menos 1 y 1. Ahora, en esta posición vamos a colocar, dice aquí, el valor de A, este. Obsérvese que aquí tenemos X más 3. Para que yo pueda obtener un más 3 aquí, más 3, entonces A tendría que valer menos 3. Si A vale menos 3, ese menos 3 multiplicado por este menos me da más 3. Quiere decir entonces que A, en este caso, vale menos 3. Y eso es lo que se coloca aquí. A tiene que valer menos 3 para que multiplicado por menos me dé más 3, que es lo que tengo acá. Generalmente entonces cuando se realiza la división sintética y queremos colocar el valor de A, observamos el divisor y lo que colocamos aquí es lo que veamos, pero cambiado de signo. Si yo veo más 3, en la división sintética voy a colocar menos 3. Si aquí fuera X menos 3, entonces aquí voy a colocar un más 3, porque cambio de signo. ¿Sí está claro? Es cambiar de signo el valor de A que tengamos en el divisor. Como aquí es más 3, acá coloco menos 3. Bien, en el tercer renglón de la división sintética, aquí en este renglón, va a aparecer los coeficientes del cociente. Estos que están aquí con una llave van a ser o resultan ser los coeficientes del cociente. Y esto que está encerrado en esta línea, en este cuadrito, es el residuo de la división, es el R de X. Y este segundo renglón, estos números que aparecen aquí, son parte del proceso. Ahorita vamos a explicar. A ver, vamos a proceder a hacer la división. Lo que tenemos que hacer es bajar el primer 4, aquí, bajamos este 4, y lo vamos a multiplicar por el menos 3. 4 por menos 3 me da menos 12. Y lo voy a colocar a la altura del segundo coeficiente. 4 por menos 3 es menos 12 y lo coloco aquí. Sumo estos dos términos. 2 y menos 12 me da menos 10. Ahora, este menos 10 lo multiplico por el menos 3 y me queda 30. Y lo coloco a la altura del siguiente coeficiente. Menos 10 por menos 3 me da 30 y lo coloco aquí. Sumo estos dos términos y la suma me da 29. Sigo con el proceso. 29 por menos 3 me da menos 87, que lo coloco a la altura del último coeficiente.
y realizo la suma. Menos 87 más 1, menos 86. Este último término que obtuve resulta ser el residuo de la división. Y por eso lo estamos separando con estas líneas que están aquí. Este es el residuo. Estos son los coeficientes del cociente de Q de X. Y entonces lo único que tenemos que hacer es expresar el resultado de la división, el cociente y el residuo, como establece la definición. Aquí está la definición de división de polinomios. P de X es este, aquí está, entre G de X es este, y dice el resultado de esa división es el Q de X. Y acá está el Q de X, son estos términos. Cuando se realiza una división sintética, como siempre este polinomio es de grado 1, el resultado de la división, el cociente, siempre va a ser un grado menor que el dividendo. El dividendo en este caso es de tercer grado. Pues entonces el cociente va a ser de grado 2. Es un polinomio de segundo grado. Y estos son sus coeficientes. Este 4 sería el coeficiente de la x cuadrada. Estoy escribiendo aquí el cociente. Aquí queda dentro del paréntesis. 4 que multiplica x cuadrada, menos 10 que multiplica x y 29 como término independiente. Acuérdense que cuando se divide un polinomio entre otro de primer grado, el resultado de la división es un polinomio de un grado menor que el dividendo. Como este es de tercer grado, el cociente es de segundo grado. Y sus coeficientes se obtienen del tercer renglón de la división sintética. Este que tenemos aquí es el residuo. Lo escribimos, menos 86, y dice el residuo tiene que estar dividido entre el divisor. ¿Quién es nuestro divisor? X más 3. El residuo entre el divisor. Y todo esto que está aquí es el resultado de dividir P de X entre X menos A. Es decir, este polinomio entre X más 3. El cociente más el residuo entre el divisor. Eso proviene de aquí. Bueno, entonces en resumen, la división sintética solo se puede aplicar cuando dividimos un polinomio cualquiera entre otro de primer grado, que tenga la forma x menos a. La x tiene que tener coeficiente 1 y el proceso de división es este que demostramos acá, en donde vamos a colocar en el primer renglón de la división sintética los coeficientes del dividendo. Y lo vamos a ordenar siempre en potencias decrecientes de la variable, y si falta alguna potencia en el polinomio, colocamos dicho término con coeficiente 0. Aquí debe de aparecer el coeficiente 0 de la potencia faltante. Y vamos a colocar aquí en esta posición el valor de A, pero acuérdense, tenemos que cambiarlo de signo. Si aquí aparece más 3, acá en la división tenemos que colocar menos 3. Y después ya iniciamos el proceso de división como lo hicimos hace un rato. Obtenemos los coeficientes del resultado, del cociente y también el residuo. Esto que acabamos de explicar aquí lo vamos a ilustrar con varios ejemplos para que vaya quedando un poco más claro. Aquí están los ejemplos. Dice, empleando la división sintética obtenga la división de P de X entre G de X si P de X es este polinomio de quinto grado y G de X es igual a, y nos dan 4 incisos. Es decir, G de X cambia. En el inciso A vale X más 2, en el inciso B vale X más 1, en el inciso C, G de X vale X menos 1, y en el inciso D, G de X vale X menos 2. Es decir, vamos a realizar 4 divisiones. P de X entre el G de X y en cada uno de estos incisos, la G de X, pues es un polinomio distinto. Vamos a realizar en realidad 4 divisiones sintéticas. Ahora, observamos el dividendo, el polinomio P de X, y nos damos cuenta que es un polinomio de quinto grado, pero le falta una potencia, la potencia cúbica. Entonces, cuando coloquemos los coeficientes
de ese polinomio en la división sintética, el término cúbico va a tener coeficiente 0, como aquí lo estamos expresando. A ver, vamos entonces a resolver el inciso A, en donde voy a dividir a este polinomio p de x entre este g de x, el que marca el inciso A, x más 2, pero a través de división sintética. Bueno, en el primer renglón de la división sintética colocamos los coeficientes de p de x. 1, 2 para el término de cuarto grado. No tenemos término cúbico, entonces colocamos 0. Del término cuadrático es menos 3, es este. El término lineal es 2, es este. Y el término independiente es este, menos 2. Aquí están los coeficientes de p de x respetando la posición y el lugar de la x cúbica. Como en el inciso A, el g de x, el divisor es x más 2, acuérdense, aquí en esta posición vamos a colocar este valor, pero cambiado de signo. En lugar de poner más 2, vamos a colocar un menos 2. Ya teniendo estos coeficientes y este término, procedemos a dividir. Vamos a bajar este número aquí y multiplicamos 1 por menos 2, es menos 2 y lo colocamos aquí. La suma de estos dos términos da 0. 2 y menos 2, 0. Multiplicamos este 0 por este menos 2. 0 por menos 2 es 0. Es el que colocamos aquí. Y como acá era 0 por el coeficiente de la x cúbica que no tenemos acá, pues la suma de estos dos ceros me da 0 también. 0 por menos 2, 0. Y lo colocamos ahora aquí. Sumamos estos dos términos y la suma me da menos 3. Este menos 3 lo multiplico por el menos 2. Menos 3 por menos 2 da 6 positivo. Y lo coloco en la siguiente posición, aquí. La suma de estos dos números da 8. Y este 8 lo multiplico por el menos 2, me da menos 16 y lo coloco debajo del último término. 10 y menos 16, la suma de estos dos términos me da menos 18. Este último número que obtuvimos es el residuo de la división y estos coeficientes que están aquí, los del tercer renglón de la división sintética, son los coeficientes del cociente. Como el polinomio p de x que estamos dividiendo es de quinto grado y este g de x es de grado 1, entonces el polinomio cociente, este es de un grado menor. Si este es de quinto grado, este será de cuarto grado. Entonces vamos a colocar el resultado de la división. P de x entre g de x, este entre este, resulta ser igual al cociente. Aquí están sus coeficientes. De cuarto grado, ya explicamos por qué. Y colocamos entonces 1, que sería el coeficiente de la x cuarta. 0, no tenemos x cúbica, ya no lo escribo. 0, no tenemos término cuadrático, tampoco lo escribo. Y menos 3 que multiplica entonces al término lineal, a x. Menos 3x, y este es el término independiente, el 8. Entonces el cociente resulta ser x cuarta menos 3x más 8, que obtuvimos de estos coeficientes. La x cuarta, no hay x cúbica, no hay x cuadrada, sí hay x lineal, esta, y su término independiente. Y a este cociente le tenemos que agregar el residuo de la división, menos 18, dividido entre el divisor g de x. Y g de x es x más 2. Y todo esto que está aquí ya es el resultado de la división. Bien, veamos el siguiente inciso. Voy a dividir el mismo polinomio p de x, pero ahora cambio el g de x, ahora es x más 1. Quiere decir que en el inciso B voy a tener los mismos números que tengo aquí, los mismos, y lo que va a cambiar es el valor de a, que en este caso, en lugar de ser 1, va a ser menos 1. Acuérdense que tenemos que cambiar de signo, menos 1. Aquí voy a colocar menos 1. Los números de aquí son los mismos de este, no cambia. Y como estoy cambiando en el inciso B el divisor, voy a colocar aquí en lugar de menos 2, menos 1. Bien, vamos a ver. Aquí está el inciso B. Estos números que están aquí son los coeficientes de p de x.
Y este número que tengo aquí es el valor de A, que fue cambiado de signo porque el g de x en el inciso B era x más 1. Por eso escribo aquí el menos 1. Y ya realizamos la división como lo hicimos en el inciso anterior. Bajamos este número, lo escribimos aquí. 1 por menos 1 me da menos 1, lo escribo acá. Sumo los dos términos, 2 menos 1 me da 1. Multiplico el 1 por el menos 1, me da menos 1. Sumo estos dos, da menos 1. El menos 1 de aquí lo multiplico por el menos 1 de acá, me da 1 positivo. Aquí está escrito. La suma de estos dos da menos 2. Ese menos 2 lo multiplico por el menos 1 de acá, me da 2 positivo, que escribo aquí. La suma de estos dos da 4. Y 4 por menos 1 me da menos 4, que escribo acá. Y la suma de estos dos me da menos 6. Este es el residuo y estos son los coeficientes del cociente. P de x entre g de x es igual al cociente. Como es de quinto grado este será de cuarto grado. Y aquí tenemos todos, ninguno es igual a 0. Entonces colocamos una vez x cuarta, aquí está. Una vez más una vez x cúbica, muy bien. Menos una vez x cuadrada, aquí está. Menos 2 veces x, aquí está, más 4, que es el término independiente. Este es el cociente, este es el q de x. Y eso se lo tengo que sumar, a esto le tengo que sumar el residuo, que es menos 6, entre el divisor, que en este caso fue x más 1. ¿Sí está claro? Este es el resultado de la división. Bien, pasamos al inciso C. Veamos el inciso C. En el ejercicio, el inciso C es este. Ahora el divisor es x menos 1. El polinomio dividendo es el mismo, es decir, en la división sintética voy a tener exactamente lo mismo que aquí. Pero el valor de A es aquí, en este caso el divisor es x menos 1. El valor de A tiene que estar cambiado de signo, es decir, más 1, porque aquí tengo menos 1. Voy a colocar aquí en lugar de menos 2 que tengo, pues un más 1, porque tengo que cambiar de signo el menos 1 de acá. Entonces vamos a hacerlo. Aquí está. Este es el inciso C. Estos coeficientes son los mismos que aquí y los mismos que en el inciso A. Y aquí decíamos, vamos a colocar 1, porque el divisor era x menos 1, cambiado de signo, es un 1 positivo. Realizamos el proceso de división, bajamos el 1, 1 por 1, 1, lo escribo aquí, la suma de estos dos da 3, 3 por 1, 3, lo escribo acá, 3 más 0 da 3, 3 por 1, 3, lo escribo aquí, la suma de estos dos me da 0, 0 por 1, 0, lo escribo acá, la suma de estos dos me da 2, 2 por 1, 2, lo escribo aquí, y resulta que la suma de estos dos da 0. Es decir, en este caso, el residuo de la división fue 0. Entonces, de acuerdo con el teorema del factor, podemos decir que P de x es divisible entre G de x porque nuestro residuo fue 0. O bien, podemos decir que G de x es un factor de P de x. A ver, vamos primero a escribir el resultado de la división. Tenemos, estos son los coeficientes del q de x, estos. Como este era de quinto grado, aquí esperamos un polinomio de cuarto grado y entonces sería una vez x cuarta, ya está. 3 veces más 3 veces x cúbica, más 3 veces x cuadrada, aquí está. Más 0 veces x, no lo escribimos. Y el término independiente es 2. Este es el q de x, el cociente. Ya el residuo, como fue 0, tendría que expresarlo así, pero como tengo un 0 arriba, todo esto se simplifica. Y el resultado de la división únicamente es este q de x. Entonces, si este polinomio g de x que está aquí dividiendo, lo paso multiplicando a este, me quedaría como está aquí. P de x es este que divide, multiplica, aquí está multiplicando, y esto que está aquí en el paréntesis, pues es todo esto que está aquí.
Entonces podemos decir que g de x es un factor de p de x, porque p de x lo puedo obtener como el producto de estos dos factores, el cociente por el divisor. Entonces, cuando el residuo de la división sintética da 0, pues tiene varias implicaciones importantes. Una de ellas es que el polinomio p de x resulta ser divisible entre g de x. P de x divisible entre g de x cuando el residuo es 0. O también podemos decir que g de x es un factor del polinomio p de x. Y hay otra consecuencia importante que no hemos hablado de ella y lo haremos más adelante. Resulta que cuando el residuo de la división es 0, este número, este 1, es una raíz del polinomio. En otros videos más adelante hablaremos de las raíces de un polinomio, pero ya podemos tener como anticipación de esto que cuando realizamos una división sintética y el residuo es 0, este número resulta ser raíz del polinomio. Lo vamos a retomar más adelante. Continuemos entonces ahora con nuestro ejercicio y vamos a resolver el inciso D. El mismo polinomio, pero ahora cambia el g de x. En el inciso D, el g de x es este, x menos 2. Véanlo. Vamos a verlo. G de x, x menos 2. Entonces, aquí está. X menos 2 es el g de x. Entonces, como es menos 2 aquí, en la división voy a cambiarlo de signo y voy a poner 2. Estos son los coeficientes de p de x y realizamos el proceso de división. Bajamos el 1. 1 por 2, 2. Y lo escribo aquí. La suma me da 4. 4 por 2, 8. Lo escribo aquí y la suma me da 8. 8 por 2, 16. La suma de estos dos me da 13 positivo. 13 por 2, 26. Aquí está escrito y la suma de estos dos números me da 28. 28 por 2, 56. Y al sumarlos obtengo 54. Este es el residuo, este es el cociente y voy a expresar el resultado de la división de p de x entre g de x como el polinomio cociente más el residuo entre el divisor. Este es el cociente q de x. Bueno, pues entonces, como este es de quinto grado, acá esperamos uno de cuarto grado. Este coeficiente pues es el de la x cuarta y queda una vez x cuarta más 4 veces x cúbica más 8 veces x cuadrada más 13 veces x y su término independiente es 28. Y aquí tenemos ya el resultado de la división sintética expresado como dice la definición de división. Hemos hecho 4 ejercicios de división sintética. Dimos un solo polinomio p de x, 1, y lo que fuimos haciendo en cada uno de estos incisos fue cambiando el polinomio g de x. Observemos nada más, ya para finalizar el ejercicio, observemos qué pasa con los residuos de los 4 incisos. Cuando hice la división con menos 2, el residuo fue menos 18. Bien, ¿qué pasa en el inciso B? Cambié este número y el residuo se hizo menos 6. Fíjense, era menos 18 y pasó a menos 6. Como que se hizo menos negativo. De menos 18 pasó a menos 6. Después hice el inciso C, probé con este número, el 1, y el residuo ahora fue 0. Pasó de menos 18 en el inciso A menos 6 en el inciso B y ahora ya se hizo 0. Se fue haciendo cada vez menos negativo hasta llegar al 0. Y cuando aumenté el valor de aquí, que fue 2, ahora el residuo pasó ya del lado de los positivos. Con los valores que yo probé, menos 2 en el inciso A, menos 1 en el inciso B, 1 en el inciso C y 2 en el inciso D, el comportamiento del residuo fue de menos negativo, que era menos 18, el más negativo de todos, después pasó a menos 6, después pasó a 0 y después pasó a ser positivo. Algo importante que quiero resaltar es que
entre este número menos 1 y 2, entre estos dos valores, ¿qué pasó con el residuo? Aquí fue menos 6 cuando lo hice con menos 1 y cuando lo hice con 2 fue 54. Hubo un cambio de signo en el residuo de la división sintética. De negativo pasó a ser positivo. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que entre estos dos valores, este y este, pues hay un número que hace que el residuo se convierta en 0. Entre 1 y 2 hay un número que hace que el residuo se haga 0, porque pasa de un negativo a un positivo, y en la transición de los negativos entre los positivos está el 0. Esto es una implicación que es importante que ustedes tengan presente. Estoy aprovechando el ejercicio que acabamos de hacer, pero lo voy a retomar en los ejercicios cuando obtengamos las raíces de los polinomios, que es uno de los objetivos centrales de este capítulo, obtener las raíces de los polinomios. Bien, jóvenes, pues damos por terminado este video. Vamos a hacer un recuento de los conceptos que vimos. Hablamos de la definición de la división de polinomios. Hablamos del algoritmo de la división. Después enunciamos dos teoremas, el teorema del residuo y el teorema del factor. Y finalmente hablamos de la división sintética. Hicimos dos ejercicios en el video. Uno, en donde mostramos la forma tradicional de dividir polinomios, y un segundo ejercicio, que es este que acabamos de terminar, en donde ilustramos la división de dos polinomios mediante la división sintética. Bien, espero que hayan quedado claros todos los conceptos y los ejercicios que trabajamos en este video, y los invito a ver el siguiente. Muchas gracias por su atención.